Hola, hola, familia de. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial y con muchísima energía, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para chismear un poquito porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó con Demet? ¿De qué se trata ese titular explosivo que dice Demet Özdemir explota ya no sueño? No se preocupen, que aquí les voy a contar todo, pero absolutamente todo, sin dejar nada a la imaginación. Vamos a desmenuzar la noticia, a analizarla desde todos los ángulos y a ver qué hay de verdad y qué no en todo este revuelo mediático. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero aprovechar este momento para recordarles que si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque siempre les traigo contenido fresco, interesante y, sobre todo, con mucho cariño. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Demet Özdemir. Esta talentosa actriz, que nos ha cautivado con sus interpretaciones en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, ha estado en el ojo del huracán recientemente por unas declaraciones que han generado muchísima controversia. El titular Demet Özdemir explota ya no sueño ha resonado con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, para entenderlo, tenemos que ponerlo en contexto. Hace unas semanas, Demet ofreció una entrevista en la que habló abiertamente sobre su carrera, sus proyectos futuros y, sobre todo, sobre sus expectativas y ambiciones personales. En esta entrevista, Demet reveló que aunque está agradecida por todo lo que ha logrado hasta ahora, siente que ha llegado a un punto en su vida en el que necesita reevaluar sus sueños y prioridades. No se trata de que Demet esté renunciando a su carrera como actriz, ni mucho menos. Más bien, se trata de que está replanteándose el tipo de proyectos en los que quiere involucrarse, el tipo de roles que quiere interpretar y, en general, el rumbo que quiere tomar su vida profesional. Este replanteamiento viene de una profunda introspección, un proceso natural para cualquier persona que ha alcanzado cierto nivel de éxito y busca trascenderlo. Demet, a pesar de su juventud, ha demostrado una madurez admirable al reconocer la necesidad de evolucionar y no quedarse estancada en la comodidad. En la entrevista, Demet dijo algo así como: «He trabajado muy duro durante años para alcanzar mis sueños. He logrado muchas cosas que antes parecían imposibles. Pero ahora siento que necesito un cambio. Necesito explorar nuevas facetas de mi talento, asumir nuevos desafíos y, sobre todo, ser fiel a mí misma». Estas declaraciones, sacadas de contexto y resumidas en ese titular explosivo, dieron la impresión de que Demet estaba renunciando a sus sueños, cuando en realidad lo que estaba haciendo era redefinirlos. El titular, buscando el impacto inmediato, omitió la nuance y la complejidad de los sentimientos de Demet. Es una táctica común en el periodismo sensacionalista, pero que a menudo resulta en una representación distorsionada de la verdad. Es importante entender que Demet Özdemir es una mujer muy joven, con una carrera prometedora por delante. Es normal que a medida que crece y evoluciona como persona, sus sueños y aspiraciones también cambien. Lo que antes le motivaba, puede que ahora ya no lo haga, y eso no tiene nada de malo. Al contrario, es una señal de madurez y de autoconocimiento. La vida no es un camino lineal, sino una serie de curvas y bifurcaciones. A veces es necesario detenerse, mirar el mapa y recalcular la ruta. Demet parece estar precisamente en ese punto, trazando un nuevo camino que le permita seguir creciendo y desarrollándose como artista. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy exigente y competitiva. Los actores y actrices están constantemente sometidos a presión para mantenerse relevantes, para conseguir nuevos roles y para cumplir con las expectativas del público. Es comprensible que en un momento dado, necesiten tomarse un respiro, reflexionar sobre su camino y decidir hacia dónde quieren dirigir sus pasos. La fama y el éxito no vienen sin un precio. La constante atención mediática, las largas horas de trabajo y la presión por mantener una imagen pública perfecta pueden ser agotadores. Es fundamental que los artistas se cuiden a sí mismos y se permitan momentos de descanso y reflexión. En el caso de Demet, parece que este es precisamente el momento que está viviendo. Después de haber protagonizado varias series de éxito, y de haber demostrado su talento y versatilidad como actriz,
siente la necesidad de explorar nuevos horizontes y de asumir proyectos que la desafíen a crecer y a superarse a sí misma. Quizás busca roles que le permitan explorar emociones más profundas, personajes que tengan mayor complejidad psicológica o historias que aborden temas sociales relevantes. La ambición artística es una fuerza poderosa que impulsa a los creadores a buscar constantemente nuevos desafíos. Algunos rumores apuntan a que Demet está interesada en probar suerte en el cine, en papeles más dramáticos y complejos. Otros sugieren que podría estar considerando la posibilidad de producir sus propios proyectos para tener mayor control creativo sobre su carrera. Esta última opción sería un paso audaz, pero que le permitiría a Demet dar rienda suelta a su visión artística y contar las historias que realmente le importan. La producción también le daría la oportunidad de apoyar a otros talentos emergentes y de contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica turca. Lo que sí es cierto es que Demet está decidida a no conformarse con lo que ya ha logrado, y a seguir buscando nuevos retos que la motiven y la inspiren. Y eso, en mi opinión, es algo admirable. La complacencia es el enemigo del crecimiento. Demet, al buscar constantemente nuevos desafíos, demuestra su pasión por su trabajo y su deseo de seguir aprendiendo y evolucionando. Es una actitud que la distingue y que la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes actores y actrices. Ahora bien, volviendo al tema del titular Demet Özdemir explota ya no sueño, creo que es importante destacar que este tipo de titulares sensacionalistas son muy comunes en el mundo del periodismo del corazón. A menudo se utilizan para llamar la atención del público, sin importar si la información que se presenta es precisa o completa. Es una estrategia de marketing que busca generar clics y aumentar el número de lectores, pero que a menudo sacrifica la verdad en el proceso. En este caso, el titular distorsiona la realidad de lo que Demet dijo en la entrevista y crea una falsa impresión de que la actriz está renunciando a sus sueños. Pero como ya hemos visto, la verdad es mucho más compleja y matizada. El titular es una simplificación extrema de una situación que requiere un análisis más profundo. Omite el contexto, ignora las motivaciones y distorsiona el mensaje original. Demet no está renunciando a sus sueños, sino redefiniéndolos. No está abandonando su carrera, sino buscando nuevas formas de crecer y evolucionar como actriz. No está perdiendo la esperanza, sino buscando nuevos caminos para alcanzar la felicidad y el éxito. La redefinición de los sueños es un proceso continuo que nos acompaña a lo largo de la vida. A medida que cambiamos y evolucionamos, nuestros sueños también deben hacerlo. Demet, al reconocer esta necesidad, demuestra una gran inteligencia emocional. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Siempre es mejor buscar fuentes confiables y contrastar la información antes de formarnos una opinión. En la era de la información, es fundamental desarrollar habilidades de pensamiento crítico que nos permitan discernir entre la verdad y la manipulación. No debemos creer todo lo que leemos o escuchamos, sino cuestionar, investigar y formar nuestras propias conclusiones. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir explota, y dice que ya no sueña, es una interpretación exagerada y distorsionada de sus declaraciones en una entrevista. Demet no está renunciando a sus sueños, sino redefiniéndolos y buscando nuevos caminos para crecer y evolucionar como actriz. Está en un momento de transición, de búsqueda y de crecimiento personal y profesional. Es importante recordar que Demet es una mujer joven y talentosa, con una carrera prometedora por delante. Es normal que a medida que crece y evoluciona como persona, sus sueños y aspiraciones también cambien. Lo importante es que se mantenga fiel a sí misma, que siga buscando la felicidad y el éxito en sus propios términos, y que no se deje influenciar por las expectativas de los demás. Y recuerden siempre: no crean todo lo que leen en los titulares. Sean críticos con la información que consumen y busquen siempre la verdad. No se dejen manipular por el sensacionalismo y busquen fuentes confiables. Y bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantó compartir esta información con ustedes y analizar juntos esta noticia que ha generado tanta controversia. Espero que haya servido para aclarar la situación y para que puedan formar su propia opinión sobre el tema. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su participación, sus comentarios y su cariño son lo que me motivan a seguir creando contenido para ustedes.
Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet está tomando la decisión correcta al redefinir sus sueños? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verla protagonizar en el futuro? ¿Creen que debería probar suerte en el cine, producir sus propios proyectos o seguir en la televisión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa más. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así se aseguran de estar siempre al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.